Ya estamos de regreso, estamos ya listos para platicar con el periodista Salvador Fernández Nieto. Él es también columnista del Diario de Tabasco. Y bueno, pues me da mucho gusto saludarte. Salvador, ¿cómo estás? Muy buenos días. Claro, te saludo a ti y tu amplio auditorio de la BEA. ¿Qué nos tienes hoy? ¿Qué preparaste en tu columna? ¿De qué escribiste? Sobre la elección judicial. Controvertida. Muy controvertida, sí. Si me permites, yo la explicaría en 3 tiempos, ¿no? Primero, antes de los comicios, dos cuestiones con D: diagnóstico y desacreditación. El diagnóstico está dicho por las cifras crudas de qué es lo que pasa con la justicia en nuestro país. Más del 90% de los delitos no se castigan en nuestro país. ¿Por qué? Por varias razones. Porque la gente no denuncia, porque la gente cuando va y denuncia, en estos vericuetos de los juzgados, no resuelven los casos a favor del que tiene la razón, que le hagan justicia, sino del que tiene más dinero. En nuestro país, dicho fríamente, la justicia se compra. Desde que el actuario, en fin, hay casos muy concretos que será imposible enumerar en un momento dado. La carrera judicial, Gerardo, pues aquí va ascendiendo por méritos, por exámenes, pero resulta que esa carrera judicial es un mito. Un propio estudio hecho por la Suprema Corte de Justicia de la Nación arroja que entre el 50 y el 60% son familiares de los que ya están ahí. Es decir, el nepotismo a plenitud. Entonces, pues esa es la idea de limpiar este asunto. Gerardo, por muchas voces, creo que también yo me sumo a eso, pareciera que era innecesario una elección, cuando era un atributo del Poder Ejecutivo, en este caso de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, mandar, pero en el caso de la Suprema Corte de Justicia, una terna, el Senado la aprueba, no pasa a la primera, vuelve a mandar a la terna, no pasa a la tercera, y ya ella, en este caso la Presidenta actual, como era antes, así era antes. Y ya se nos olvidó que el propio Ernesto Zedillo Ponce de León, cuando había más de 21, ¿cuántos eran? Eran 21. 21, ¿verdad? 21 magistrados, ministros de la Suprema Corte de Justicia. Caramba, pues lo deshace y se queda con 11, sí, los actuales 11. Pero pues los malquerientes dicen que eran sus 11 preferidos, los bienquerientes dicen que no, que eran los 11 mejores. Ahí queda todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la elección? Como un segundo tiempo, votan 13 millones. Los detractores dicen que el 13% deslegitima una elección. Para los defensores de la elección, incluyendo la Presidenta, dice que fueron 13 millones, ciertamente un 13% de la lista nominal, que alcanza más de los 99 millones de mexicanos con credencial para votar. Dicen los partidos políticos que esta elección judicial fue una farsa y vergüenza. ¿Tú qué opinas? No, ¿Tiene razón? No necesita la razón del todo. Hablan porque se deslegitima porque son el 13%, son 13 millones los que votaron. Pero entonces la elección del 24 para el PAN, que nada más tuvo 9 millones, ¿también fue una farsa? Que devuelvan los cargos que lograron con esos 9 millones. ¿Tú sí estás a favor de esta elección? Digamos que por el propósito final, sí estaré yo a favor. A ver. Hay mucho cuestionamiento sobre el comité de evaluación, que fueron los que eligieron a los que iban a ir en esta lista. Y bueno, pues muy desacreditados. Han presentado a los del comité de evaluación, que al momento de que les preguntaban algo, sí, no ni contestaban ni qué era el amparo, sí, ni yo creo que ni las fuentes del derecho, y entonces eso fue lo que llama la atención y levanta ámpula. Ahora sí estás de acuerdo. Sí, porque yo titulé mi cabeza matar a los juzgadores, ¿no? La elección matar a los juzgadores. Es decir, el proceso va con un fondo finalmente. Finalmente, en nuestro país no tenemos la justicia que debemos de tener, Gerardo. No la hay, están las pruebas. En más del 90% no se castiga. Ciertamente, pues es perfectible, y ciertamente esa gente que estuvo en el comité de evaluación, pues no tenía como que las capacidades jurídicas para evaluar de verdad
a un prospecto para ocupar un cargo importante. ¿Tú saliste a votar, Salvador? Sí, por una razón. Aquí todavía tengo cinta indeleble. Fui primer escrutador en la sección, en la casilla 068, que está ahí por el fraccionamiento de La Choca, y vuelto 80 en medio. Siempre había sido invitado a votar, había sido insaculado desde que tengo mayoría de edad, y por razones obvias de nuestro trabajo periodístico no era posible. Por eso en ocasión quise vivir la experiencia. ¿Y qué viviste? Eso es ¿Cómo lo viste? Había mucha gente que mencionaba de que había mucho acarreo, que llegaban con personas que les decían vota sí, vota acá, y se metían incluso a la casilla. ¿Esto fue así? ¿Tú lo viste? No, falso totalmente. En esta casilla no, desconozco las demás, pero por donde yo estuve, meto las manos al fuego. Mira, acarreo no sé, fueron 161 personas las que votaron, estuvimos a 9 de cumplir con el 20% de la elección, ¿no? Superamos la media nacional y estatal. Llegaron la mayoría de la tercera edad, eso sí hay que decirlo, pocos jóvenes, muy pocos jóvenes, pero también circuló por ahí que se tardaban más de 20 minutos algunos. ¿Tú cuánto te llevaste votando? Un poquito menos, porque ya más o menos ya tenía mi acordeón. ¿Ya llevas con el acordeón? Más o menos, ¿no? Sí, y yo me tardé, si acaso, unos 8 minutos, ¿no? Sí, menos no te puedes tardar, menos no, porque sí eran... ¿Y cómo sabías del acordeón tú? Consulté los currículums en ese... o sea, fuiste armado, fuiste preparado. Sí, que lo cual pues es válido. Y voy a crear una... Te voy a decir algo que va a ser muy polémico. Que los que desacreditan la elección, que Morena acarreó, que Morena tuvo una estructura, puso a la estructura para votar y todo eso, ¿y por qué los partidos de oposición no hicieron lo propio? ¿No será que no tuvieron la capacidad de convocatoria, la capacidad de organización? Estoy hablando de que si alguien se acredita porque se partidizó, pues es que este asunto es totalmente político desde el punto de vista de cómo se desacreditó. O sea, como periodista, ¿tú ves correcto el hecho de que Morena pueda movilizar Insisto, a la gente? que eso se le culpó. A mí no me consta que haya habido. Sí, llegó una persona y le di las gracias que se fuera de una secretaria X. Le digo, disculpa, ¿eres observador? No, vengo de tal. ¿Y cómo por qué? No, más vine a ver cómo estaba el asunto. Te me retiras, por favor, ¿no? Porque tú vas a complicarnos a nosotros que estamos acá diciendo que pues, podrías venir tú a incidir en el voto o a alguna cuestión. Hasta ahí un observador que llegó, pero sin la acreditación. Nomás se identificó. Entonces, lo que manejas en la columna es prácticamente eso, que era necesaria la elección, no era necesaria. No, yo sostengo que la elección, que no era necesaria la elección. Mucho gasto. Mira, si fue el 13%, en el caso nuestro el 20%, el 80% de las boletas se fueron a la basura, ¿no? Entonces, fue un gasto muy grande, ¿no? Yo creo que, para mí es que todavía no era el tiempo, o haberlo hecho de una manera, por partes, vamos a elegir a los ministros. Vamos después a elegir a los magistrados de los tribunales. Y quizá ya después, cuando usted hubiera ya una cultura de votación del Poder Judicial, pues vámonos con los juzgados de distrito, federales, locales. Creo yo que debe haber sido en 3 partes, en 3 tiempos, ¿no? ¿Qué opinas de la integración de los nuevos 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Entre ellos, uno que bueno, pues le hacen la comparativa con Benito Juárez, sí, Héctor Aguilar, y el otro que llama mucho la atención, digo, no hablemos de Loreta, no hablemos de Yasmín Esquivel, de Lenia Batres, porque finalmente ya eran bolas sí, cantadas, pero hablemos, por ejemplo, de Arístides Guerrero, el famoso ministro chicharrón de 41 años de edad, sin experiencia en el Poder Judicial, jamás ha sido juez ni magistrado, y bueno, se mete a la elección, aprovecha la oportunidad y gana esta posición como ministro de la Corte, lo que implica. Sí, yo creo que sí entre lo que debe ser perfectible es corregir ese tipo de cosas. No es posible que alguien que no tenga una experiencia llegue a la máxima tribuna judicial del país, ¿no? Pero van a argumentar otros, pues es que es democracia. Sí, pero los jueces lo dice alguien por ahí muy bueno. ¿Quién lo dijo por ahí? Un histórico. Diego Valadez. No, me parece que lo
sentido de lo que afirma está muy bueno. No estamos para ser populares, estamos para aplicar la ley, y para aplicar la ley se debe tener conocimiento. Entonces yo creo que debe haber entre lo perfectible ciertos candados para que, para jueces. Nos quedamos, si quieres, en ciertos ¿sí? candados. Estamos platicando con Salvador Fernández Nieto, él es periodista y columnista del Diario de Tabasco. Volvemos. Estamos platicando con el periodista Salvador Fernández Nieto, él también es columnista en el Diario de Tabasco y nos da sus impresiones sobre la elección judicial a través de esta columna que tiene precisamente en el Diario de Tabasco. Entonces, Gerardo, nos quedamos en los requisitos y en la frase, ¿no? La frase que bien la recordaba, pero es del presidente de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, John Robert Jr. Los jueces no deben ser políticos, no se presentan a elecciones, están ahí para hacer lo correcto, no lo popular. Está muy bien en el idealismo, pero ¿qué pasaba con los anteriores ministros de la Corte? ¿Qué pasaba? ¿O qué pasa? ¿Qué siguen pasando con los que están actualmente? Pues liberan a delincuentes, ahí está la lista de casi 100 delincuentes que fueron liberados, le liberaron la cuenta a la esposa de Genaro García Luna. Oye, ¿va estando sentenciado. ¿Va a cambiar este tipo de cosas con el integración del Poder Judicial? Esos son los retos. Desde tu punto de vista y lectura, ¿tú crees que va a cambiar o va a seguir Lo igual? veremos. Se le tiene que dar el beneficio y la duda de que dejen de ser el más del 90% de los delitos que no se castigan, que haya una verdadera carrera judicial y no que sea el nepotismo de nada más los parientes, pero los ya amigos. había una verdadera carrera judicial. Pero porque el 50-60% estaban siendo, es un análisis de la propia Suprema Corte de Justicia. De hecho, si uno se pregunta, carrera judicial, experiencia, la había, así llegaban a los puestos. No porque eran primos, hermanos, cuñados y todo eso. Eso sí, de acuerdo, se tuvo que haber hecho desde hace mucho tiempo esto del nepotismo y demás, pero eso a algunos no los eximía de que estaban preparados. Muy preparados. Bien, y eso es lo que decía uno, el equilibrio de la vida de la República está a través del Poder Judicial por la gran experiencia y capacidad que tienen y la preparación, porque eran actualizados constantemente con capacitaciones, con taller, y bueno, esperemos que esto se siga viendo, pero no se puede cuestionar que no estaba preparado el Poder Judicial. Eso está ahí, correcto. Y para mí lo más importante es que se revierta, que la justicia sea para todo el mundo y no nada más para los que tengan dinero. Hay una frase tremenda, lapidaria: nunca se ha visto un costal de dinero en la cárcel. Y si hay uno en la cárcel con dinero, es porque lo metió otro que tenía más dinero, ¿no? Entonces, que se revierta eso, la justicia para todos, y que yo veo un asunto también que no se maneja mucho. Gerardo, auditorio, ¿qué pasó en Perú y qué pasó en Bolivia? Golpe de Estado blando. Low fire, le dicen los gringos, ¿no? ¿Qué pasó? Que ahí, pues, la Suprema Corte de Justicia simplemente, pues, cancela, anula a un régimen que fue votado por la gente. Creo que eso para mí quizá sea lo más importante. Recordemos que cuando fue presidente presidente de izquierda, famosísimo hombre, ¿dónde? Aquí en México, Lázaro Cárdenas del Río, iba otro de izquierda, y los Estados Unidos le dijeron, ya no, con uno tuvimos suficiente y ya no vas. Entonces, ahora, pues ya con Claudio Sheinbaum sí se permitió. Fíjate porque finalmente, Cuauhtémoc Cárdenas lo dijo, el hijo de Lázaro Cárdenas, pues Morena y López Obrador no son de izquierda. Así, simplemente nacionalizó algo, estatificó, ¿no? Libertad de empresa, sigue la libertad de empresa en el país, las inversiones extranjeras siguen viniendo, y eso es por confianza, confianza. Ahora, tú dices a favor de la reforma judicial, dice la OEA, la misión de observación de la elección judicial, alerta de los riesgos de la baja participación y de la presencia de acordeones en las casillas de votación. La OEA desaconseja replicar el modelo de elección de jueces de México en el resto de países de América.
¿Tú qué opinas sobre esto? Primero que la OEA es un organismo sumamente desacreditado. Es la Organización de los Estados Sí, Americanos. Organización de los Estados Americanos, con toda la tendencia y toda la subsidio y la influencia de los Estados Unidos. La OEA es la que calla cuando hay golpes de Estado en Bolivia, en Perú y en todas partes, ¿no? No es un organismo suficientemente acreditado. Más que aconsejar que no se replique, porque ciertamente la influencia de México pues es muy grande en Latinoamérica, ¿no? Lo es políticamente a partir de Andrés Manuel López Obrador, lo es económicamente. México exporta más que toda América del Sur junta, ¿no? Toda Latinoamérica. Entonces, yo creo que... o sea, ¿está equivocada la OEA? Desde el punto de vista de Salvador Fernández Yo Nieto. desacredito a la OEA. Yo la desacredito total y absolutamente. Dice la OEA, a ver si estás de acuerdo. La OEA ha subrayado que la baja participación de solo un 13% del padrón electoral es preocupante. Se trata de uno de los niveles más bajos de participación en la región para un proceso electoral. Y señala la presencia de acordeones. ¿Tú estás de acuerdo en esto? Sí, estoy de acuerdo con él. Es decir, sí tienen razón. O sea, entonces es muy baja. Entonces no la desacreditas totalmente, no, sino estás en parte de acuerdo con la OEA. Pati, lo que hay que corregirse, ¿no? Hay que corregirse. Pero lo del 13% ya lo explicamos, ¿no? Una elección que no se no es del dominio de todas las personas. No había cultura para elegir jueces todavía. Por eso hablo yo de las 3 etapas que debió de haber sido para mí. Se requiere, desde el punto de vista del periodista, una reflexión integral de lo que ocurrió, que quitar, que reforzar. Sí, desde luego. Y que, pues, digamos, y sin colores, en qué concentrarse. Y sin colores. Pero ¿tú crees que no hay colores? Sí lo hay. ¿Crees que de verdad en un país como el nuestro y en un estado como el nuestro... Es muy difícil. ¿Crees que no hay colores? ¿Crees que pueden ser elecciones... No, hablábamos del análisis, ¿verdad? Del análisis, sí. Desde luego. ¿Crees que pueden haber elecciones sin distinguir colores? No, desde luego que no. Y o sea, esto sí llevaba color. Sí, la parte judicial también es política, ¿no? Tú te imaginas. Pero ese es un reflejo de la aceptación que tiene ahorita un partido que está dominando en el país. Tiene el 60% de la votación para la presidenta de la República, aquí el 80%, tiene 24 estados en alianza con otros partidos. Hay analistas, Salvador, dicen, a ver, Morena tiene el poder legislativo, la mayoría, sí, evidentemente el poder ejecutivo, y ahora tendrá el poder judicial, y preguntan, ¿y dónde está el equilibrio en la vida de la República? ¿Dónde está esta idea de Montesquieu, de Rousseau, en el sentido de hablar de la importancia de los equilibrios democráticos? ¿En dónde está? ¿Esto es sano, no es sano? ¿Qué queremos? Idealistamente no es sano. Pregunto yo, ¿lo había antes, Gerardo? ¿Había antes ese equilibrio? Tenemos un poder judicial independiente. No era el presidente Fox que mandaba sobre el poder judicial, no lo era Felipe Calderón, no lo fue Enrique Peña. ¿No lo fueron ellos? Y ya con eso justificar que ahora tiene que ser Claudia Sheinbaum quien tenga el control sobre el Poder Judicial, tampoco lo es, pero no lo era antes. Están los retos por venir de esta nueva elección y con esta nueva, por lo pronto, que dejen de liberar a los maleantes de cuello blanco y de cuello gris. Y brevemente, Tabasco, ¿cómo ves Tabasco y la nueva integración del Poder Judicial? Pues eso también es un reflejo de lo que ocurrió a nivel nacional, ¿no? Es un reflejo. Se repite la historia, ¿no? Se votó por quien se tenía que votar desde el punto de vista de quien... Mira, te voy a decir una cosa, mi querido Gerardo. Tabasco se ha caracterizado siempre o se caracterizó siempre por un poder judicial con personas intachables en torno a la preparación y capacitación. Te voy a comentar. ¿Queremos seguir viendo esto? No, pues no sería la idea. Mira, Gerardo, ¿queremos seguir viendo esto? ¿De qué, perdón? Que haya gente muy preparada. Ah, sí, claro, sí, por supuesto. Llegó una persona con dificultad visual y lo acompañé, me dijo el presidente de la casilla, acompáñalo a votar. Pero, ¿qué hacer con una persona que dígame por cuál? No, yo no le puedo decir. Es que yo no alcanzo a ver los nombres. Se los leía.
Usted me va a decir, y yo pongo un número. No, perdón, el número lo ponía él. Si yo no veo las letras. Y entonces le digan nombres y ya, pues hasta el que más o menos le caía, porque difícilmente iba a reconocer quién era. Pero sí, él me lo dijo. Oye, los que sean de Morena. Le digo, no, es que yo no lo puedo decir primero y ni ahora identifico cuáles son los de Morena. Sí fueron a votar los colores también, Gerardo. Salvador Fernández Nieto, gracias por tu análisis. Usted lo puede leer también en el Diario de Tabasco, de lunes a viernes o a sábado. ¿Todos los días? Casi todos los días. Todos los días. Muy bien. ¿Redes sociales? También. ¿Cuáles? Bueno, las redes sociales del periódico, ¿no? Y la mía. ¿Y la tuya cuál es? sfernández, @hotmail.com. Muy bien. Pues ya sabe, este es el lunes de análisis. Este análisis o esta entrevista la puede ver en nuestro canal de YouTube como XCBA Tabasco. Volvemos.